Buenas tardes a todos. Bueno, damos inicio a la clase número 13, en la cual vamos a concentrarnos sobre el derecho de acceso a la justicia. Y con esto, bueno, también con esta clase damos cierre al módulo de ciudadanía, derechos sociales y políticas sociales. Y también con esto llegamos al final del desarrollo del seminario o del módulo políticas sociales. Tal como, bueno, vamos más o menos desarrollando ediciones y demás, hemos modificado el cronograma, pero esto ya es el definitivo porque es la última clase. De modo tal que hoy haríamos la clase número 5. También se darían las consignas del trabajo práctico obligatorio para evaluar. La entrega sería el 7, el 8 se darían las consignas para el trabajo integrador final y con la entrega el 10, ¿sí? Las consignas del trabajo integrador final pueden ver si las subo a través de un video o a través directamente de un PDF para evitar la edición. La bibliografía que teníamos prevista para el desarrollo de esta clase es la de Virginie Cohen en la introducción de su libro El acceso a la justicia como derecho, que va de la página 15 a la 25, un segundo texto que es el de Valle, que se llama El acceso a la justicia de los sectores en desventaja económica y social, que va de la página 39 a la 58, y finalmente un video que es el que está aquí linkeado, que está disponible en el cronograma y también en la página. Entonces, con estos tres elementos que hemos seleccionado, estos tres contenidos bibliográficos que hemos seleccionado, podemos avanzar en la cuestión de análisis general sobre el derecho de acceso a la justicia. Si hacemos una revisión respecto de qué fue lo que vimos en relación a este módulo, bueno, en primer momento lo que planteamos fue su vinculación con los anteriores en cuanto a el problema de todas las transformaciones que ha sufrido la sociedad argentina a partir de la década de los 90, fundamentalmente a partir de la primera clase del módulo 3, es que presentamos la cuestión de los derechos económicos, sociales y culturales, digamos, su aparición, su desarrollo, las contradicciones que hay en relación a su reconocimiento en cuanto a derechos sociales exigibles y judicializables, con el mismo rango de los derechos políticos y civiles. En la segunda clase, en la clase teórica número 12, lo que hicimos de alguna manera fue abordar específicamente las implicancias que tiene para el diseño de políticas sociales institucionalizadas un enfoque de derechos que incluya los derechos económicos, sociales y culturales como un piso mínimo para garantizar inclusión social y, en tal caso, también introducir modelos de evaluación social para poder de alguna manera evaluar el impacto de las políticas sociales sobre las problemáticas que se abordan, pero también establecer objetivos de logro en cuanto a la garantía total de los derechos económicos, sociales y culturales. Lo cual, bueno, esto nos llevó de alguna manera también a considerar las diferentes dimensiones de la ciudadanía, en todo caso la efectiva posibilidad que tenemos todos como ciudadanos de ejercer nuestra ciudadanía plena, entendiendo también que la ciudadanía plena involucra una dimensión social. Y en este caso, entonces, esta cuestión, que es el de la ciudadanía, que supone la igualdad ante la ley, tratamos de alguna manera o vamos a enfocar el derecho de acceso a la justicia como un derecho que aparece fundamental para garantizar el conjunto de los otros derechos que están reconocidos dentro de la Constitución Nacional, pero que también hacen a la consolidación y al desarrollo efectivo de lo que sería una ciudadanía plena, ¿no? Bajo, digamos,
o partiendo de la idea o del presupuesto de que dentro de este esquema de sociedades capitalistas, en donde existe un modo de representación política, existe una conceptualización del derecho, de lo que son los derechos y también de la ciudadanía, se parte de la idea de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, ¿sí? Cuestión que, bueno, ya desde una perspectiva crítica tal vez podríamos comenzar a cuestionar, teniendo en cuenta que, por lo visto, en los temas ya anteriormente desarrollados, hay una, digamos, dentro de las sociedades no está garantizada la igualdad de posiciones, desde una perspectiva, digamos, tomando este enfoque a François Duvet, ¿sí? Quien habla de la igualdad de posiciones y hace también una crítica a la igualdad de oportunidades. No obstante ello, digamos, lo que acá vamos a considerar un poquito son las cuestiones más de perspectiva teórica que implican, de alguna manera, o que se han pensado para poder, de alguna manera, garantizar este piso mínimo de ciudadanía y este piso mínimo de efectivo ejercicio pleno de los derechos, y en tal caso, o digamos, focalizándose sobre el derecho de acceso a la justicia, que estaría involucrando la dimensión de la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos sociales, ¿no? Entonces, frente a esta cuestión, lo que encontramos, tal como vamos a ver acá, son algunos aspectos importantes, que es lo que más nos interesa desarrollar en este caso, que están vinculadas justamente con considerar el derecho de acceso a la justicia, acá, el derecho de acceso a la justicia como el primer derecho básico para poder hacer reclamable, exigible y hasta judicializable un derecho, sea un derecho político, un derecho civil e incluso más aún un derecho económico, un DESC, ¿sí? Cuando, como para organizarnos un poco en la conceptualización, cuando hablo de derechos sociales, estoy involucrando a los derechos económicos, sociales y culturales, de alguna manera como para ponernos de acuerdo en la designación de lo que digo y de lo que implica cuando digo derechos sociales. Entonces, desde ahí una perspectiva teórica básica, digamos, se afirma, y de hecho, es decir, dentro de la Constitución también está garantizado como un derecho fundamental el derecho a la justicia como un derecho básico para poder acceder a la judicialización, tal como lo habíamos, o tal como lo fuimos presentando, ¿no? Es decir, en una sociedad en la cual, tal como lo habíamos considerado, los derechos aparecen como cartas de triunfo frente al Estado, en tal caso, para evitar que el Estado avance sobre sobre la dimensión del individuo o del sujeto, estaría siendo el derecho de acceso a la justicia el derecho básico que el Estado debiera garantizar para justamente hacer reclamos, ¿sí? Si lo consideramos desde la perspectiva de los derechos sociales, básicamente, es decir, a lo que vamos a orientar es a este derecho de acceso a la justicia para aquellas personas cuyos derechos sociales han sido vulnerados. Y cuando, digamos, ponemos el lente sobre esta vulneración de derechos, básicamente estamos hablando sobre la responsabilidad que tiene el Estado, no solamente de reconocer el conjunto de derechos que están reconocidos y que nosotros ya hemos visto que aparecen dentro de la Constitución Nacional, el modo en que fueron inscritos y demás, sino también de garantizar su efectividad y fundamentalmente el tema que es el de la clase de hoy, el de su exigibilidad frente a la justicia, es decir, de la posibilidad de judicializar un derecho social cuando aparece como vulnerado. Y en este sentido, cuando hacemos alusión a esto, estamos básicamente hablando de crear las condiciones jurídico-materiales que garanticen la vigencia en condiciones de igualdad, es decir, la vigencia del acceso a la justicia
en condiciones de igualdad, que la posibilidad que todos los ciudadanos tengan de acceder a la justicia sea también una responsabilidad del Estado y que, entre otros casos, digamos, remita a este supuesto básico fundamental de la igualdad ante la ley, lo cual implica, dentro de todos los aspectos, la posibilidad de acceder a la justicia. De modo tal que esta perspectiva lo que implica son al menos dos aspectos, ¿no? La obligación que tiene el Estado en este sentido de adoptar acciones jurídicas positivas, ¿sí? Y por otra parte de proteger los derechos que están reconocidos, ¿sí? Cuando hablamos de adoptar acciones jurídicas positivas, justamente estamos hablando de esta discusión que básicamente daríamos como cerrada entre el costo de los derechos, ¿no? Es decir, estamos viendo en todo caso que el Estado en toda circunstancia es quien tiene que básicamente generar el entramado de acciones que garanticen no solamente el reconocimiento, sino la protección en el caso de que los derechos sociales resulten vulnerados, ¿sí? De modo tal que no es solamente una cuestión de garantía, de reconocimiento, sino que fundamentalmente también la trama tiene que ver con la protección efectiva de los derechos que son reconocidos, ¿sí? Esto por un lado. Y por el otro, lo que vamos a hacer es, en el avance de la clase, es explorar estas dos dimensiones que desde nuestro punto de vista aparecen como fundamentales para garantizar el derecho de acceso a la justicia. Por un lado, el componente legal, institucional, procedimental, y por el otro, el componente cultural, ¿sí? Pero antes de avanzar estrictamente en el análisis de estos dos componentes que se consideran como fundamentales al momento de poder hacer efectivo el acceso a la justicia, lo que debemos recordar es de que dentro de los compromisos que toma el Estado en la reforma constitucional de 1995, que fue, creo, un ítem que no nombramos en la clase anterior, es el artículo 75, el inciso 22, donde el Estado ya el modo en que son incorporados los tratados sobre derechos humanos y otros tratados internacionales, no solamente vinculados con derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales. Entonces dice que en el artículo 75, inciso 22, aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones, con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.
esta lectura que hago específica, para de alguna manera introducirla, pero que de todos modos ustedes ya la habrán podido ubicar no solamente en la lectura de la biografía de la clase anterior, sino también las entrevistas que se tomaron como referencia, toda esta, estos dispositivos jurídicos, que son convenios y declaraciones, de alguna manera conforman todo este sistema de derechos humanos y de protección sobre los derechos económicos, sociales y culturales. De modo tal que, bueno, teniendo este marco referencial ya incluido dentro de la Constitución y habiéndolo reconocido, digamos, toma con mayor fuerza la cuestión de justamente de que el Estado asuma el desarrollo y el compromiso de poner, digamos, de fortalecer estas dos dimensiones, estos dos componentes que tienen que ver con la protección y el reconocimiento de los derechos sociales, como dijimos en primer lugar, el componente legal, institucional y procedimental, y también el componente cultural, que tal como lo hemos ya desarrollado, y yo lo he dicho en otras clases anteriores, por una cuestión de exposición hay que observarlos de modo, hay que presentarlos en un plano más analítico, pero que tenemos que tener en cuenta que ambos interactúan y se modifican y modifican con estas mismas con esta misma interrelación que tienen lo que sería realmente la igualdad y el derecho de acceso a la justicia. Como verán, acá se diseñó un esquema gráfico con la idea en primera parte de identificar este primer plano con lo que tiene, digamos, con lo que consideramos asociado al componente legal, institucional y procedimental, y este segundo aspecto del gráfico o dimensión vinculado con el componente cultural, ¿sí? De modo tal que vamos a tratar de organizar entonces en este desarrollo es justamente por un lado los componentes de manera independiente y luego considerarlos en su interrelación para efectivamente ver cuál es el resultado o cuáles son en tal caso también las dificultades que presenta las garantías de igualdad del derecho de acceso a la justicia. Tal como podemos observar acá, y esto ya casi es una enunciación o de lo que con énfasis está de alguna manera objetivado en el texto de Virginie Cohen en su introducción, lo que se consideran, digamos, dentro de los componentes o de la dimensión legal, institucional y hasta procedimental del derecho de acceso a la justicia, son 4 ítems los que habría que tener en cuenta. Por una parte, primero es el acceso propiamente dicho, entendido como la posibilidad que tienen todas las personas de acceder a la justicia con representación legal, ¿sí? Cuando hablamos de representación legal, estamos hablando justamente de que todas las personas tengan la posibilidad de contar con un abogado frente a, para poder llevar adelante, en todo caso, un reclamo o una demanda sobre un derecho social vulnerado, ¿sí? Por otra parte, la disponibilidad de un buen servicio de justicia. Otro requerimiento está vinculado con la necesidad de que estos procesos tengan un pronunciamiento judicial justo y en un tiempo prudencial. Esto es, que haya realmente una sentencia justa y que, digamos, en el menor tiempo posible de acuerdo al
tipo de caso y al tipo de problema que se decide judicializar. El tercer aspecto está vinculada con la posibilidad de sostener el proceso completo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el Estado no solamente tiene que garantizar un servicio jurídico gratuito para aquellas personas que no puedan pagarlo y que permite efectivamente a esta primera dimensión que tiene que ver con contar con un abogado por parte del Estado, ¿sí? Sino también con la posibilidad justamente de sostener el proceso. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que en el hecho del litigio mismo no solamente está involucrada la posibilidad o la capacidad que uno tiene económica de solventar en todo caso los honorarios de un abogado, sino también de sostener el proceso durante todo el tiempo, es decir, todos los gastos que implica el proceso inicial, un juicio, pero también en la cuestión de, considerando la disponibilidad de tiempo que tiene una persona para, y el interés, es decir, sobre todo, que juega siempre en la cuestión, en el tiempo efectivo que lleva o implica llevar adelante un proceso de judicialización hasta conseguir una sentencia que en tal caso sea positiva y que no implique en última instancia digamos, escalar sobre la pirámide judicial para hacer apelaciones en segunda instancia y así sucesivamente hasta en última instancia llegar a la Corte Suprema o apelar a los tribunales internacionales. Esto, digamos, justamente está considerado dentro de lo que es el componente legal, institucional y procedimental. Y por último, lo que implica también es el conocimiento de los derechos y de los medios para poder exigirlos, es decir, dentro de esta cuestión que implica la igualdad de acceso a la justicia, está implicado también el conocimiento legal, jurídico que tenemos todos, los ciudadanos, respecto de cuáles son nuestros derechos y de cuáles son los canales posibles para poder exigirlos, no solamente frente al Estado, en términos concretos, a partir de elementos que no implican una vía judicial, sino también efectivamente de saber que todos los derechos tienen una dimensión judicial o de exigibilidad que implica el inicio de un proceso legal, ¿no? Esto por un lado, digamos, y estaría, digamos, básicamente vinculado con la representación de esta pirámide, ¿sí? En la cual o se expresa de una manera el Poder Judicial. Digamos. Nosotros sabemos que el Poder Judicial es un poder es piramidal, que es jerárquico, como todas las organizaciones, implica diferentes instancias de decisión y tal como habíamos señalado en la última clase, en la cúspide de este poder judicial se concentra la supremacía y el control de constitucionalidad, ¿sí? De modo tal que lo que tenemos que tener en cuenta es en esta dimensión que es el componente legal, institucional y procedimental, digamos, todas las instancias, suponiendo que uno ingresa desde la base, digamos, que su demanda ingresa desde la base de la pirámide ante un primer juzgado, el hecho de lograr o de obtener una sentencia no positiva o negativa respecto del caso implica de alguna manera escalar sobre esta pirámide judicial que también conllevan procesos decisorios que no siempre están, digamos, por supuesto, digamos, esta es una de las características que en todo caso podríamos designar a favor, que no siempre están en consonancia
con la dimensión, digamos, o con la letra de la ley, digamos, implica en cada uno de los casos una dimensión interpretativa adicional que en la mayoría de los casos suele ser vertical y que también tiene mucho de cómo se resuelve en los mismos ámbitos o en las mismas circunscripciones o en los juzgados en los cuales uno ingresa a los casos de derechos sociales vulnerados. De modo tal que, bueno, es importante que mantengamos esta mirada sobre el gráfico, que en principio, digamos, yo lo desarrollo en términos más teóricos, pero que en avance vamos a ir de algún modo explicando. Entonces, lo que tendríamos acá en primera instancia es esta marcada dentro de esta dimensión que implica la estructura del Poder Judicial de una manera jerárquica, piramidal, en donde en general las decisiones y en todo caso lo que sería la doctrina actúa de una manera vertical. Decíamos entonces que no es menor tener en consideración que en general esta pirámide dentro del Poder que caracteriza la estructura del Poder Judicial, que es jerárquica, no solamente implica una jerarquía en cuanto a las competencias y las funciones, sino también que implica una jerarquía interpretativa respecto de las normas, ¿no? ¿Verdad? Tal como lo había mencionado, esta jerarquía interpretativa tiene un carácter vertical descendente, en el sentido de que es la Corte Suprema quien de alguna manera es la brújula en cuanto a la interpretación normativa que genera doctrina y a partir de la cual es que las instancias inferiores resuelven. En esta situación no es, vuelvo a insistir, el tema es amplísimo, es muy rico, pero bueno, la idea es un poco pensar cuáles son las posibilidades efectivas de revertir sentencias en un esquema jurídico jerárquico interpretativo en donde parecería que hay un traje que queda demasiado chico en cuanto a las posibilidades efectivas de la dimensión interpretativa, ¿no? Partiendo de la idea de que no hay una letra de la ley objetiva, dado que como todo texto, las normas también deben ser interpretadas y esa interpretación tiene mucho que ver con la posición que el sujeto tiene en relación a las normas, en relación a su clase social, a su pertenencia, a la formación jurídica sobre la cual, la formación teórica, jurídica que comparte, o el tipo de biblioteca sobre la cual se apoya para, de alguna manera, fundamentar sentencias o interpretar las normas, ¿verdad? Y en esta situación en la cual los derechos económicos, sociales y culturales aparecen en una discusión controversial respecto de si son judiciales o no, si deben ser considerados simplemente en su dimensión pragmática o no, incide muy directamente esta cuestión de la jerarquía interpretativa, puesto que, así como lo marcamos, existe una resistencia bastante importante de aceptar justamente dentro de los estratos del Poder Judicial que los derechos económicos sociales son judiciales, son exigibles, requieren de alguna manera garantías de judicialización que deben ser operativizados, pero que también involucra una dimensión que, vuelvo a insistir, nos queda grande acá como para poder desarrollar, pero que sí vale la pena mencionar, que es justamente esta cuestión de que sirve como argumento, pero que en realidad también puede ser invalidado, respecto de la competencia que tiene el Poder Judicial para resolver cuestiones que están vinculadas estrictamente con política social, ¿no? Es decir, que tienen en última instancia, es decir, esta
cuestión del diseño de las políticas sociales corresponden más a la dimensión del Poder Ejecutivo que a la dimensión del Poder Judicial, ¿no? Tal que esta es otro de los elementos que entra en la controversia en tanto en cuanto cuando un juez, por ejemplo, resuelve obligar al Estado al cumplimiento de ciertas prestaciones básicas en salud, en el caso de PAMI para jubilados, en prestaciones que forman parte de la carta de prestaciones y que no son garantizadas por parte de la obra social, cuando, por ejemplo, en algún juzgado se resuelve obligar a PAMI a la prestación, esto se toma como una injerencia por parte del Poder Judicial hacia el Poder Ejecutivo. Pero digamos, esto sería ya una discusión demasiado dogmática respecto de cuáles son la practicidad o cuál es la perspectiva justamente que tiene o la riqueza que tiene el poder pensar la división de poderes como aspectos como ámbitos independientes, por un lado el Poder Judicial, por un lado el Poder Legislativo y por otro lado el Poder Ejecutivo, su interdependencia y al mismo tiempo su control, digamos, ¿no? Pero que bueno, tal como hemos visto, no es una cuestión menor dentro del diseño constitucional que quedó plasmado en 1853 y que no fue modificado en la medida en que en verdad el Poder Judicial termina teniendo una perspectiva contramayoritaria y hay un desbalance en cuanto a la posibilidad de los frenos y contrapesos que justamente deberían alentar esta posibilidad de que el Poder Judicial llame la atención, resuelva y obligue al Estado a resolver y responder sobre aspectos tales como los derechos sociales que asumió, reconoció y justamente por la característica que tienen estos derechos deben ser garantizados y si no son garantizados porque son vulnerados tienen el pleno derecho de su o el atributo de la exigibilidad a partir de procesos de judicialización, lo cual desde toda esta discusión que hay respecto de si son o no son judiciables, si los jueces pueden o no pueden resolver, digamos, es una discusión que si se quiere podría parecer hasta anodina en la medida en que si uno observa cuáles son las características de los derechos es prácticamente indiscutible que los derechos sociales deben ser judicializados, que los jueces deben resolver al respecto y en todo caso deben resolver y obligar al Estado a cumplir sobre los compromisos que de alguna manera ha asumido. Pero bueno, esta cuestión que aparece como y que aparece como controversial, aunque a luz no debería serlo, tiene una dimensión que está asociada a este segundo aspecto, que es el componente cultural de la cuestión de la judicialización de derechos, que no solamente está asociada con la igualdad de condiciones que tienen las personas para poder acceder a la justicia, sino también en cuanto a la dimensión cultural que actúa dentro del Poder Judicial, en la estructura del Poder Judicial. Debe considerarse al Poder Judicial como un campo de poder y de competencias en las cuales, o dentro del cual, la jerarquía, el saber técnico, la departamentalización y las funciones y las competencias que tienen cada una de las áreas, como en toda burocracia, se vuelven un dispositivo de poder. Esto también acontece dentro del Poder Judicial, ¿no? Tal que no solamente a la discusión sobre la judicialización, sobre los derechos sociales, además hay que incluirle esta dimensión cultural dentro del Poder Judicial, en la cual
podemos encontrar cierta reserva respecto del abordaje de estos casos, ¿no? Es decir, si uno se ha comprometido o se ha investigado respecto al caso y ha, de alguna manera, o tiene una perspectiva general, en la mayoría, es decir, de los casos de abogados o de organizaciones que toman casos para litigar en defensa de derechos sociales vulnerados, lo que tienen es realmente el desarrollo de una estrategia que está vinculada directamente con la selección de determinados juzgados que son proclives a la recepción de casos sobre derechos económicos, sociales y culturales, cuando en verdad cualquier juzgado debería ser el acceso y garantía de igualdad para la defensa de estos derechos. Acá tenemos entonces primero, en primera instancia, una barrera que aparece invisible, que actúa sobre la dimensión formal, sobre la dimensión institucional de la estructura judicial, ¿no? Es decir, todas estas barreras que tienen que ver con las disputas de poder, con las disputas respecto del sentido interpretativo de las normas, y con las posiciones que se tiene en relación a los derechos económicos, sociales y culturales y a esta, en todo caso, conceptualización de lo que implica el modelo de frenos y contrapesos, es decir, de concebir al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder Legislativo como poderes que están interactuando permanentemente y que de alguna manera se autocontrolan. Esto, bueno, un poco en cuanto a lo que podríamos considerar como la dimensión cultural, es decir, en sus aspectos más importantes, obviamente que no puede ser tan exhaustivo en este caso, pero sí es relevante tener en cuenta que el Poder Judicial no debe verse como un órgano o una estructura o una organización objetiva, es decir, objetiva no solamente en cuanto a su estructura, sino que tiene una dinámica de competencias que hacen, digamos, que imprimen una dinámica en la cual la cuestión del poder, de la distribución del poder y de la competencia por la acumulación de poder no es una cuestión menor y justamente esta acumulación de poder tiene que ver con la disputa sobre el poder interpretativo de las normas, de modo tal que si tenemos en cuenta este aspecto como una dimensión simbólica no menor, el control sobre lo semántico, digamos, el control sobre la interpretación de las normas, de los protocolos internacionales, de todos aquellos tratados sobre los cuales el Estado Nacional adhirió, reconoció dentro de la reforma constitucional de 1994, también son un terreno de disputa de interpretación para viabilizar o no, para desarrollar o no, para priorizar o no, para estimular o no, y para garantizar o no, primero, el acceso a la justicia y segundo, la judicialización de los derechos sociales. Y obviamente no es una cuestión menor el tema de tener en cuenta que justamente este control en última instancia opera fundamentalmente en el vértice de la pirámide judicial, que podemos tomar como dimensión de última instancia a la Corte Suprema o en los poderes judiciales según corresponda la dimensión estadual que se esté analizando. Refiero, por ejemplo, al Poder Judicial en la provincia del Chubut o en su dimensión municipal. Si bien la
la Corte Suprema es la cúspide de la cúspide, dentro de cada una de las instancias estaduales actúa una pirámide judicial con un vértice que le da sentido interpretativo a las normas y que habilitan y no habilitan determinada, digamos, o que de algún modo orientan la posibilidad de los resultados y de las sentencias. Tal como decíamos entonces, tenemos que tener en cuenta la existencia de esta cúspide o este vértice que organiza de algún modo, que no solamente representa jerarquía, sino jerarquía en cuanto a competencias, sino también jerarquía en cuanto a la dimensión interpretativa de las normas. Como para graficarlo de alguna manera, entonces podríamos pensar, es este vértice, ¿sí?, el que vemos acá, el que de alguna manera actúa en la dimensión interpretativa sobre el conjunto de cada uno de los estamentos o de los rangos o de las diferentes instancias burocráticas que integran, por un lado, el Poder Judicial como organización, ¿sí? Pero, digamos, no solamente teniendo en cuenta que actúa a un nivel vertical, esta dimensión interpretativa, sino, como lo habíamos mostrado anteriormente también, existe una acción o una orientación, dimensión interpretativa horizontal, que tiene que ver con, a veces, interpretaciones que actúan en diferentes niveles, en diferentes instancias, en diferentes juzgados, de primera, de segunda instancia, y asimismo dentro de la primera o segunda instancia, cuáles son aquellos que comparten cierta doctrina o cuáles no, cuáles son los que directamente, digamos, pueden compartir, estar abiertos a o reconocer a los derechos sociales de su dimensión judicial y cuáles no. De modo que acá tenemos abiertamente una acción dentro del poder, dentro de la estructura organizativa burocrática, con todo lo que esto implica desde un análisis weberiano de lo que es la burocracia, una dimensión cultural que va a intervenir en el resultado de un proceso que asociado a la judicialización de derechos, es decir, el proceso entendido el litigio, es decir, de la posibilidad del acceso mismo, es decir, desde el ingreso a la justicia hasta el resultado final de ese ingreso que implica el proceso de litigio y cuyo resultado es una sentencia judicial que resuelve respecto de la demanda que llevó a las personas a hacer uso de la justicia. En este caso, una sentencia sobre un caso de derecho social vulnerado, ¿sí? Esta cuestión no es menor, puesto que tensiona y obviamente convierte al Poder Judicial en un campo de disputa semántico respecto de la interpretación normativa. Por otra parte, como para avanzar en una dimensión, en un análisis más externo de lo que podría llegar a ser el derecho de acceso a la justicia, que está vinculado con la igualdad de la ley y con este derecho de acceso igualitario, podemos pensarlo desde este segundo plano, ¿verdad? En donde nosotros hemos señalado que de alguna manera esto, digamos, la posibilidad del acceso efectivo, aun cuando el Estado garantice
una representación legal gratuita, tales como aquí en la provincia del Chubut, tiene el Ministerio de la Defensa Pública con las oficinas de la Defensa Pública que llevan, digamos que una de las funciones que tiene es a asistir en casos de derechos sociales vulnerados de manera gratuita, es decir, que estaría cubriendo de alguna manera estos aspectos que están vinculados con el componente legal, institucional y procedimental. También está esta dimensión externa que tiene que ver con la capacidad con la posibilidad efectiva que tienen las personas de llegar a la justicia o de identificar, en este caso, el Ministerio de la Defensa Pública o las oficinas de la Defensa Pública como ámbitos en los cuales es posible llevar adelante, transformar un problema social en un problema legal que puede llegar a tener una respuesta jurídica a partir de una sentencia. Y esto está vinculado estrictamente con la posición que cada uno de nosotros como ciudadanos tiene dentro de la estructura social, digamos. Y en esto es que hacemos énfasis cuando decimos que esta igualdad de acceso, de la actividad de UBET, si se quiere, y de oportunidades de acceso, digamos, está condicionada básicamente también con lo que de algún modo Bourdieu señala como capital social global. Es decir, que nosotros lo vimos en Alicia Gutiérrez y desarrollado por Kessler en una dimensión que es la dimensión del capital social, que habíamos entendido, es decir, esta característica que va de alguna manera a identificar a la nueva pobreza y que está caracterizada por el conjunto, la red de relaciones sociales de las cuales las personas disponen para poder amortiguar situaciones de caída, en el caso de la pobreza, o salir hacia adelante. Es decir, la dimensión del capital social no solo caracteriza o va a identificar una dimensión o va a clasificar a estas personas en situación de nueva pobreza, sino que el capital social es algo que todos tenemos y que lo tenemos en diferentes medidas, es decir, es la red de relaciones que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida que nos ayudan a salir de diferentes situaciones, ¿sí? Por otra parte, Bourdieu hace énfasis en tres componentes más, que uno es el capital económico, estrictamente entendido como ingresos, disponibilidad de ingresos, el capital cultural, que es el conocimiento acumulado, fundamentalmente a través de la educación, de una educación sistemática, es decir, de haber completado o no la trayectoria educativa a partir de el acceso a la educación pública y la posibilidad efectiva de finalizarlo, podríamos decirlo. Y por otra parte es el capital simbólico, es decir, esta cuestión de cómo manejarse frente a diferentes situaciones o de leer el modo en que se codifican diferentes relaciones sociales que habilitan o deshabilitan en última instancia diferentes acciones, ¿sí? O nuestra propia acción social. De modo tal que esta Bourdieu, como para poder decirlo de alguna manera, a estos cuatro tipos de capitales, el capital económico, el capital cultural, el capital social y el capital simbólico, considera que lo tenemos todo, pero que lo tenemos en diferentes medidas, de modo tal que en conjunto lo que tenemos todos nosotros es un capital social global acumulado, pero que está conformado por diferentes tipos de peso, es decir, algunas personas pueden por su posición ostentar un capital económico y mucho capital cultural, pero sin embargo
no tanto capital de tipo social o jurídico, etcétera, perdón, simbólico, ¿sí? De modo tal, es decir, que la posibilidad efectiva que cada uno de nosotros como ciudadanos tiene de acceder efectivamente a la justicia y de poder hacer efectivo el cumplimiento de un derecho social vulnerado y de acceder a la judicialización del mismo, tiene que ver con este capital social global que en última instancia nos inscribe dentro de la estructura social, es decir, nos otorga si nos inscribe dentro de la estructura social en una posición social determinada. Es decir, que si nosotros consideramos, por ejemplo, la Argentina de las últimas décadas, podríamos decir que en términos de ingresos, es decir, es uno de los elementos por los que la importancia que el Estado tiene en garantizar el acceso gratuito a la justicia a partir de estas oficinas de defensa pública sería fundamental. No obstante, no es solamente la cuestión del ingreso, sino que hay otros elementos también que van a conjugarse y que pueden actuar de manera positiva o negativa para poder acceder efectivamente, que tiene que ver con el manejo del capital simbólico, con la posibilidad, con las trayectorias educativas. Si una persona de clase media empobrecida o situada en la nueva pobreza tiene una pérdida de ingresos concreta, pero tiene acumulado un capital cultural que le permite, en tal caso, posicionarse de manera diferente frente a las puertas de la justicia, para decirlo de alguna manera, es decir, cómo manejarse, en todo caso, de cómo exigir aquello que puede estar internalizado como un conocimiento, que es el de los derechos ciudadanos, en tanto en cuanto los grupos más desaventajados, que son aquellos que nosotros identificamos con, digamos, dentro de situaciones de pobreza estructural, cuyas trayectorias educativas no están completas, que en casos de que personas adultas, jefes de hogar, no han asistido a la escuela o que tienen un secundario incompleto, además de haber perdido ingresos, es decir, están posicionados frente a la justicia de una manera mucho más desaventajada que aquellos otros casos como los que hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto, esta cuestión de la dimensión cultural tampoco es una cuestión menor y que debe tenerse en cuenta, dado que, por lo tanto, no basta con tener disponibles oficinas de la defensa pública con acceso gratuito, sino que tiene que ver también con la posibilidad efectiva de que los ciudadanos, en esta conceptualización de la ciudadanía que implica derechos, ejercicios y a su vez la posibilidad de reclamo, puedan incorporarlo, ¿verdad? De modo tal que acá lo que estamos de alguna manera sugiriendo es que, independientemente de esta cuestión de componente legal e institucional que actúa hacia adentro de la jerarquía o de la pirámide judicial, también actúa hacia afuera como una barrera invisible de acceso a la justicia, en tanto y en cuanto no es igualitario, el acceso no es igualitario para todas las personas y que está de alguna manera condicionado por esta forma, esta composición del capital social global que cada uno posee, ¿sí? Y por otra parte, no es una cuestión menor el hecho de considerar también que así como dentro de la justicia actúa este componente cultural que tiene que ver con la acumulación de poder en cuanto al saber jurídico y en cuanto a la interpretación normativa de la ley, que tiene que ver con esta acumulación del poder semántico, si se quiere, interpretación, también tiene que ver y está vinculado con la división que se hace de la justicia como un campo de poder entre aquellos que integran el poder judicial y aquellos que son considerados como externos y que son las personas que
de alguna manera necesitamos de la justicia para hacer valer nuestros derechos a partir de un camino que es la judicialización, ¿sí? De modo tal que, tal como decíamos, por un lado hay que considerar organizacional de la justicia, que tiene que ver con el Poder Judicial, incorporándole el componente cultural en cuanto configura un tipo de cultura judicial que tensiona y que disputa, que está en disputa por aquello que nosotros tenemos, esta capacidad de designar y de interpretar la norma, por lo cual podríamos caracterizarla tal como mencionamos acá, y está, aparece señalado como el campo jurídico como un campo de poder. Es decir, el campo jurídico no es un campo aséptico, sino que es un campo de disputa, ¿sí? De disputa de jerarquías, de interpretaciones y de acumulación de poder, que actúan hacia adentro, actúan en forma vertical y horizontal, pero que también en esa misma configuración de la disputa lo define como un campo cerrado, es decir, como un campo que tiene límites internos y externos. Los límites internos vinculados hacia los actores que en todo caso tienen lo que dice lo que denomina Bourdieu el hábitus incorporado, es decir, el conocimiento de las reglas, las normas, para jugar en esa disputa de poder que tiene que ver con la disputa semántica. Y por otra parte, en este mismo sentido, es que en todo caso aquel contexto externo estaría representado por nosotros, los ciudadanos, tal como fue descrito anteriormente, es decir, que frente a una situación de derechos sociales vulnerados, depende la composición de nuestro capital social global para poder entender, conocer y efectivamente accionar para poder acceder a partir de una de las oficinas de defensa pública por caso, teniendo en cuenta como fenómeno general la pérdida de ingresos, que es aquello que de alguna manera va a garantizarse a partir de una asistencia jurídica gratuita, es de alguna manera esa diferencia en la composición del capital social global lo que nos va a posicionar de manera desigual, ¿sí? Frente a las puertas de la justicia, tal como lo habíamos indicado. Y que entonces, viéndolo desde esta perspectiva, es decir, no solamente esta dificultad en cuanto a la posición que tenemos en la estructura social determinada por la composición de nuestro capital social global, actuaría, ¿sí?, en términos de la posibilidad de acceso a la justicia y de activar el derecho de acceso a la justicia. Esta segunda parte o aspecto del gráfico que esta segunda parte del gráfico que marcaría esta barrera de acceso a la justicia de carácter visible, ¿no? Apreté un botón equivocado, disculpen. Esta barrera de acceso invisible que estaría justamente vinculada con la dimensión cultural, es decir, no solamente con la atención digamos, con este límite que define a la justicia como un campo de poder, sino y que marca hacia afuera la diferencia de pertenecer o no pertenecer en cuanto al conocimiento jurídico como un expertise sobre el cual
las personas adquieren identidad dentro del campo judicial y lo hacen valer frente a aquellos que no tenemos conocimiento técnico necesario y suficiente para poder hacer uso, en todo caso, de la justicia, ¿no? Sino a través de la mediación de un abogado, sino también a partir de esto que denominamos la composición del capital social global, que en este caso intentamos representarlo entonces con este modo de actuar de las barreras de acceso a la justicia y de la posición social de los que nosotros tenemos en relación al conocimiento del derecho, al conocimiento de nuestros derechos y al conocimiento de cómo actúa el Poder Judicial como una corporación o como una organización. En la medida en que esto que nosotros señalamos acá, ¿sí?, se tienen, digamos, serían aquellas instancias invisibles, ese componente cualitativo de la barrera de acceso a la justicia que identificamos acá, que va a marcar un límite, que puede llegar a ser un límite excluyente, expulsivo, en tanto y en cuanto no se pueda organizar un vínculo que garantice a las personas un mayor conocimiento, una cierta apropiación del lenguaje judicial, que se transforma en un lenguaje técnico justamente por las características que tiene el campo judicial como un campo de poder, ¿no? Sino también, es decir, por la capacidad nuestra como ciudadanos de hacer exigibles el cumplimiento de nuestros derechos optando por la vía judicial en función de esto que yo insisto es el capital social global. Una cosa es una persona de la clase media que perdió ingresos pero que tiene capital acumulado cultural y simbólico como para poder situarse y atravesar esta línea de acceso invisible a la justicia, ¿sí?, y presionar, y buscar, y recurrir, ¿sí?, a aquellas personas que también tienen derechos sociales vulnerados, pero cuyo conocimiento jurídico, cuyo capital simbólico no les permite de alguna manera identificar una vía de acceso judicial y por lo tanto pueden hasta incluso terminar siendo expulsados por el propio sistema de justicia, ¿verdad? Y con mayor énfasis en este caso si incluimos un factor adicional que es el género, ¿no? En este caso yo lo representé a través de los círculos o los anaranjados a las mujeres y estos rombos grises a los varones, ¿no? Es decir, sabemos estrictamente de que la posibilidad que tenemos las mujeres de acceder a la justicia es mucho más desigual que la posibilidad efectiva que tienen los hombres, ¿sí? Por una composición cultural que también que tiene que ver con la integración y el modo en que se está organizado el Poder Judicial. De modo tal que, teniendo en cuenta todos estos aspectos, el derecho de acceso a la justicia como un derecho básico fundamental no deja de ser un derecho problemático para garantizar en tanto y en cuanto no solamente debe considerarse en su dimensión institucional, es decir, en el crear las instituciones, en el disponer de profesionales
que brinden el servicio jurídico gratuito, sino que también tiene un componente cultural que es el que incide, ¿sí?, en la orientación, en la forma en que se va a estructurar definitivamente y que van a circular las relaciones dentro del Poder Judicial, y también el modo en que ese proceso entendido, ese proceso judicial, que no es solamente entendido como el proceso de litigio, sino como un proceso que implica un ingreso, que es una demanda sobre derechos sociales vulnerados, y un resultado, que es una sentencia judicial, está atravesada por toda una cultura jurídica que tiene que ver con la dimensión interpretativa que hacen los jueces respecto de las normas y de su posición en relación al enfoque de derechos y de el reconocimiento de los derechos sociales como derechos constitucionales, que no son solo pragmáticos, sino que son operativos, sobre los que hay que trabajar en su operativización y que, como todo derecho, pueden ser exigidos judicialmente. De modo tal, es decir, que en esta trama es en donde, o en este nudo, es en donde a mí en todo caso me interesa detenerme con la bibliografía que hemos seleccionado para pensar. Es decir, que el problema no es simplemente el de disponer de burocracias, sino de tener en cuenta de burocracias judiciales, o en todo caso la tarea es el de construir este proceso de burocratización, que no solamente está determinado o caracterizado por la estricta función de competencias y de cargos, sino que está caracterizado por disputas serias de poder que tienen que ver con la disputa de significado y de la interpretación de las normas, teniendo en cuenta que de hecho, es decir, nada, que no hay un sentido objetivo del derecho ni de la ley, sino que, como todo texto escrito, tal como dije, el derecho y la ley y las normas también necesitan de un intérprete, y en este caso el intérprete autorizado es el juez, ¿sí?, del cual y a través del cual y a partir del cual se construye o se deconstruye todo este problema asociado a el reconocimiento de derechos, ¿no? Y en todo caso la posibilidad de que efectivamente los derechos que son vulnerados puedan ser exigibles a partir de una sentencia judicial que obligue al Estado a cumplir con los compromisos contraídos. De modo tal que para, de una manera, avanzar o cerrar con esta cuestión de la dimensión interpretativa, podemos decir que los derechos sociales y las garantías de judicialización tienen que ver no solamente con esta cuestión de lo procedimental, de disponer de personal, de disponer de especialistas, de acceso gratuito para aquellas personas que no pueden mantener, pagar un abogado o mantener el proceso, sino que tiene que ver fundamentalmente con una dimensión interpretativa, ¿sí? No solo basta entonces que a partir de la reforma constitucional de 1994 el Estado argentino se haya comprometido con el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, que en el artículo 75, inciso 22, enumere cuáles son los pactos y los tratados a los que adhiere, tanto de derechos humanos como de defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, sino que tiene que ver, estarían vinculados con esto, sino que tiene que ver con esta cuestión de la distancia que hay en cuanto a dimensión interpretativa en cuanto a cuál es la lectura definitiva que al momento de resolver hace un juez sobre estos tratados, sobre la normativa dispuesta, sobre la doctrina y la posibilidad o no que se da para innovar a favor
si es que la doctrina está en contra, o digamos, de analizar el caso en su mejor luz, teniendo en cuenta esto. Entonces, es decir, que el gráfico que yo dejo a consideración de ustedes, la dimensión interpretativa de las normas que conforman todo este corpus del sistema internacional de derechos humanos y de defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, tal como se marca acá, como lo hemos venido insistiendo. Esta dimensión interpretativa no es menor en tanto en cuanto no solamente establece una brecha interpretativa entre, de alguna manera, la orientación que de esta normativa hacen los organismos internacionales, y por otra parte la interpretación que de los mismos hacen los tribunales locales, ¿sí? Por lo que, digamos, este circuito, es decir, que está intervenido por la posición y la intención de los agentes, de las personas que intervienen en la cuestión judicial, de la judicialización de las sentencias y en todo caso de hacer el derecho y de hacer la justicia, no es una cuestión menor. Hacer un cierre y dejar a consideración de ustedes la clase y la interpretación y la lectura de la bibliografía, lo que deberíamos tener en cuenta al momento de considerar el derecho de acceso a la justicia y la exigibilidad de los derechos sociales, además de este enfoque sobre el cual hicimos hincapié, que es la incorporación del enfoque de derechos sobre las políticas sociales, hay elementos que también juegan y tienen un peso fundamental. Entonces, si tenemos que pensarlos, tenemos por un lado, en cuanto a la exigibilidad de los derechos sociales, la Constitución Nacional, Carta Suprema, ¿sí? Dentro de la cual se reconocen los derechos sociales, económicos y culturales, el artículo 14 bis, que es anterior, tal como lo hemos establecido, el artículo 75, que es el que incorpora el conjunto de elementos jurídicos y de normas que integran el sistema internacional de derechos humanos y de protección de derechos económicos, sociales y culturales, pero también tenemos el modo en que operativamente todo esto que es normativo, que es un momento de reconocimiento, digamos, adquiere o en la instancia material debe ser considerada, ¿no? Una cosa es cuando reconocemos los derechos, otra cosa es el Estado reconoce derechos pero no los garantiza, y otra cosa es, bueno, el Estado tiene la obligación de acreditar la exigibilidad y la judicialización, y para eso disponer de procedimientos y de órganos y de organismos orientados a de alguna manera compensar todos estos elementos que de algún modo fueron mencionados anteriormente, que están muy bien descritos en el texto de Virginie Cohen, como el acceso gratuito a la justicia, de un servicio, ponerle un servicio jurídico gratuito, de sentencias que se pronuncien en un tiempo lógico, que digamos, se pueda sostener un proceso legal iniciado. Es decir, tiene que ver con la materialidad, es decir, con la forma concreta en que todo este bagaje procedimental actúa en la práctica, teniendo en cuenta que son los mismos, digamos, que los procedimientos tienen también una trama cultural. Es decir, no solamente no basta con establecer un procedimiento, sino que hay que garantizar que ese procedimiento, en todo caso, esté despejado de esta cultura legal que interviene, o en todo caso incorporarla teniendo en cuenta cómo interviene para de alguna manera
sí hacer viable el camino de la judicialización de derechos y de sentencias que se comprometan y que comprometan al Estado con el cumplimiento de aquellos derechos que ha reconocido. Y por otra parte, tener en cuenta también cómo es que actúa digamos, en términos generales, este círculo que es la dimensión interpretativa, ¿no? Es decir, por un lado están los elementos que reconocen los derechos, pero por otra parte está la distancia entre los tribunales internacionales y los tribunales locales. Esta dimensión nosotros no la exploramos porque ampliaría muchísimo la expectativa del módulo, pero sí intentamos explorar de alguna manera la distancia interpretativa que existe entre los diferentes tribunales locales, sean juzgados, sean de primera a segunda instancia, y el margen interpretativo o no que es posible teniendo en cuenta que actúa una jerarquía que no solamente es en términos burocráticos, en términos de organización, responsabilidad de competencias, sino que también hay una jerarquía interpretativa y normativa que es de carácter vertical, que tiene como cúspide o como vértice la Corte Suprema, que actúa hacia abajo, que es de arriba hacia abajo, y que también tiene incidencia, y que hay otro factor, además de esta incidencia vertical, que es de carácter descendente, con la incidencia y las tensiones que se dan sobre este tema a nivel horizontal, es decir, en las diferentes instancias burocráticas que integran la pirámide judicial del Poder Judicial, ¿sí? Por lo que digamos, el análisis del derecho de acceso a la justicia o la consideración del derecho, derecho de acceso a la justicia es un tema sobre el que hay que enfatizar o poner énfasis en tanto y en cuanto podemos tener un conjunto de derechos reconocidos tal como lo hemos señalado y que fueron incorporados en 1994, pero si no tenemos efectivamente garantizado el derecho de acceso a la justicia como un derecho fundamental que ha logrado remover estos obstáculos que aparecen como barreras invisibles al acceso, difícilmente podamos de alguna manera hacerlos efectivos. Con esto entonces un poco se propone el cierre de la clase y a su vez invito a que lean en esta clave la bibliografía que fue considerada. Digamos. El tema desde ya es amplio, es profundo, es interesantísimo, es apasionante, es un tema actual y lo que se propuso acá simplemente, en todo caso en este módulo, es presentar los nudos, es decir, no hay nada, no hay ninguna respuesta, fue todo, la idea es abrir problemas, dejarlos abiertos para el análisis y para posibles respuestas que vendrán y que no dependen de un solo actor, sino, tal como dijimos, al enunciar el modo en que se diseña una política social, del acuerdo y de la mayor participación de los actores involucrados al momento de diseñar una política social o al momento de tomar decisiones que tienen que ver con el bienestar general, que tienen que ver con los derechos, que tienen que ver con la ciudadanía efectiva, que tienen que ver con la posibilidad efectiva de ser ciudadanos plenos de derechos y que con esa posibilidad efectiva de que ante un derecho vulnerado podamos activar esa exigibilidad no solamente ante el Estado, sino también por la vía judicial. De modo tal que acá se ponen en juego todos los autores que hemos estado viendo, en particular también la perspectiva de Dubet y todas estas transformaciones que ha tenido la sociedad argentina y que han fragmentado, que la han fragmentado y por lo tanto nos ha ubicado como ciudadanos en posiciones sociales abiertamente desiguales.
¿no? No solamente para el ejercicio de nuestros derechos, sino también para su reclamo. De modo tal que, bueno, con esto cerramos la clase, dejo disponible entonces su análisis y también la bibliografía que fue enunciada para profundizar en el tema. Posterior a esto, lo que van a tener sí es otro video adicional, como siempre lo hacemos, con la consigna que es la consigna evaluatoria del módulo, ¿sí? Entonces les agradezco nuevamente la continuidad, ya casi en el final del módulo, dado que esta es la última clase, y quedo como siempre disponible para cualquier consulta o duda respecto de algún momento de la exposición teórica o de la bibliografía dispuesta.